Hablaremos de Claudia de Morville. Esta es la historia de una impostora. Una impostora que aseguraba ser Juana de Arco. Dice la historia que tras oír voces angélicas que la intimaban a salvar a Francia del avance inglés, Juana de Arco quiso presentarse ante el rey francés Carlos VII para ofrecerle su ayuda. Era el año 1428. Pero tuvo que esperar un año hasta que le dieron audiencia. El relato de la entrevista es bien conocido, ¿no? El rey se mezcló con sus cortesanos e hizo que uno de ellos, un pichi, se vistiese aparatosamente y se hiciese pasar por él. Cuando Juana entró en la sala, se dirigió directamente al rey verdadero, sin hacer caso del que lo figuraba. Se arrodilló directamente ante él y le anunció que su misión era salvar Orleans de la ocupación inglesa. Carlos aprobó la expedición de Juana ante esta demostración de poder perceptivo y en mayo de 1429 Juana liberó Orleans. Un año más tarde, Juana de Arco, traicionada por nobles franceses que recibían beneficios desde Inglaterra y que envidiaban, ¿no?, la influencia que ella tenía sobre el rey, la apresaron y la entregaron a los ingleses. Se inició contra Juana un proceso de herejía y la quemaron en mayo de 1431. Cuenta la crónica que la fe ingenua de sus contemporáneos no les permitía creer. Qué curioso, una fe que impide creer. No les permitía creer en que aquella muchacha de 19 años hubiese muerto de forma tan dramática. Así, en 1436, 5 años después del suplicio de Juana, apareció en Metz una mujer que dijo ser la doncella de Orleans. Aseguraba haber escapado de la hoguera merced a una sustitución en el calabozo. Decía que una bruja condenada por la Inquisición era la que verdaderamente había ardido y que ella se había escapado del castillo de Rouen por un túnel. Por supuesto era todo falso, pero se le creyó, porque había ganas de creer que Juana de Arco vivía todavía. La muchacha que se hacía pasar por Juana de Arco se llamaba en realidad Claudia de Morville. Tenía un asombroso parecido con Juana, que la ayudó no solo a engañar al pueblo, sino también a las más altas autoridades. El caso es que Claudia se presentó en todas partes como si fuese Juana de Arco. Ahora, su conducta era absolutamente contraria a la de la verdadera Juana. Aunque los conflictos con Inglaterra continuaban, ella no pensaba en batallas ni en guerras, sino en aprovechar la impostura con fines lucrativos. La falsa Juana se hacía invitar a casas nobles para chupar de ojo, era halagada con banquetes, vestidos y joyas, y en medio de esas fiestas contaba sus proezas. Bien, todos quedaban extasiados ante sus relatos. Con admirable desfachatez, Claudia se presentó ante los que habían sido compañeros de armas de la verdadera Juana. Ahí estaba nada menos que Gilles de Rais, el verdadero, mejor dicho, no el verdadero, el barba azul de Perron. Sí, señor. Aquel terrible asesino. Según parece, Gilles de Rais la había amado mucho, sin lograr conquistarla, y por entonces ya se dedicaba a cometer los peores crímenes y depravaciones. Gilles de Rais cayó en la trampa de Claudia, y maravillado por el milagro de la reaparición, rindió amor a la impostura. Claudia de Morville recibió un castillo, cartas de amor y promesas de lealtad eterna. Cuando el enamorado, Gilles de Rais, ¿no?, empezó a acercársele peligrosamente, Claudia se alejó de él para siempre. Marchó hacia Luxemburgo, donde la esperaba para agasajarla en el Palacio de Arlon el duque del lugar. Allí Claudia fue cortejada por Ulrich de Württemberg, que también estaba de visita en la casa del duque de Luxemburgo. Ulrich le regaló una armadura de oro, caballos, vestidos suntuosos. A Claudia, más allá de los obsequios, le gustó aquel caballero y lo hizo su amante. Orgulloso, Ulrich se jactaba de haber destruido el apodo de doncella de Orleans
con el que ya se la conocía desde el momento de la gesta, ¿no? Bueno, la verdad es que Claudia de Morville había perdido la doncellez hacía mucho tiempo. Más tarde la falsa Juana abandonó a Urlich y regresó a Metz. Allí conoció a un tal Roberto de Sarmoise, con quien se casó y tuvo 2 hijos. Todos los días recibía en su casa ofrendas de antiguos soldados. A nadie parecía interesarle indagar acerca de semejante aparición. Todos estaban cómodos y contentos con el hecho de que Juana de Arco viviera entre ellos. En 1439, ambiciosa y quizá cansada de tanto homenaje de segundo orden, quiso entrevistarse nada menos que con el rey Carlos VII para confirmar rotundamente su superchería y conseguir favores ya de orden real. Cuenta el cronista que cuando Claudia escribió a Carlos, el rey fingió aceptar encantado la visita. Pero la verdad es que a París habían llegado los rumores de una que se hacía pasar por Juana y algunos consejeros escépticos se habían encargado de advertir al rey acerca de la impostura. Carlos VII hizo lo que se había hecho con la verdadera Juana. Cuando Claudia llegó al Palacio Real, Carlos se había disfrazado de otro. Y el falso Carlos, otro se había disfrazado de Carlos, bueno, tal como habían hecho antes. Un falso Carlos se dirigió nomás a la falsa Juana con gran solicitud. Claudia de Morville fue inmediatamente detenida. Se la encerró y fue amenazada con tormentos. Inmediatamente confesó que no era Juana de Arco. Entre los desengañados estaba nada menos que su marido, Roberto, el de Sarmoise. Claudia de Morville fue condenada al destierro, pero antes fue puesta en la picota, en la puerta de la cárcel, para que una multitud la viera y la insultara. No fue Claudia de Morville un ejemplo de resignación. Dice la crónica que con lenguaje procaz insultaba a ella a la gente que se acercaba para burlarse. En cuantito fue desatada, montó a caballo y se dirigió a Orleans, donde tuvo tiempo de engañar a las autoridades antes de que llegasen allí las noticias de París. Con algún dinero volvió a visitar a Gilles de Rais, pero él ya estaba a punto de ser conducido al patíbulo por sus crímenes. Después de esta visita, Claudia desapareció de la historia. Se conocen algunos documentos que atestiguan que se casó otra vez con un tal Jean Dullier y que vivió oscuramente en Anjou. Y no sabemos cuándo murió. Qué historia densa. Sobre todo si uno piensa, Alejandro, en la forma en que se generan, se gestan estas cuestiones de las simulaciones. Recuerdo un opúsculo suyo donde nadie era quien decía ser, ¿no? Donde se iban suplantando unos a otros, pero pensaba también en la forma en que han funcionado esta especie de mitología de los pueblos, allí donde aparece una figura que le trae a un pueblo esperanza, libertad, etc., y esa figura lamentablemente muere, como le suele pasar a todos los seres humanos, se va gestando una idea de retorno que por otra parte tiene un antecedente, digamos, canónico, fundante. Tampoco se creía que ese muchacho que andaba entre los extremistas allá en la provincia romana de Galilea fuera quien decía ser, es decir, el Hijo de Dios. Y bueno, de hecho termina siendo ajusticiado y cuentan sus seguidores que vuelve 3 días después y aparece por allí, y algunos le creen y otros no, pero siempre se espera una segunda venida. Pero pensaba también en otro personaje, el rey Arturo, de quien quizás es interesante ver cómo funciona Gran Bretaña. Alguien que no existió es aquel que en cualquier momento va a volver para liberar a Gran Bretaña de sus males. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ya muchos habían olvidado el romance de Chrétien de Troyes y las aventuras de los caballeros, hubo gente que iba de una punta a la otra, iban a Stonehenge o iban a Westminster buscando ahí los restos de Arturo para ver cuándo se iba a levantar para detener a los nazis. Fue mucho más eficaz, digamos, los errores que cometió la Wehrmacht que la presencia de Arturo. En cambio, estaba recordando, Alejandro, que en la literatura es muy frecuente no solamente el asunto de la suplantación de un impostor, sino la
ventaja, o sea, la superación del impostor respecto del modelo original. Usted recordará El prisionero de Senda, de Anthony Hope, donde se suplanta al rey de Ruritania, y el tipo es mucho mejor. Mucho mejor. El doble es mucho mejor. Y pensaba en El hombre de la máscara de hierro, la novela de Alejandro Dumas, que nos hace pensar todavía que ese era el verdadero rey. Y en cualquier caso era un tipo mucho mejor que el rey que les había tocado a los franceses. El problema con estas cuestiones también es que aquellas personas o aquellos seres, por ejemplo su amigo el conde de Saint-Germain, que van una y otra vez desde la historia, en algún momento se dan cuenta que si bien la humanidad parece evolucionar, no cambia del todo, y esto genera una fatiga tal que produce historias como la de una escritora llamada Úrsula, a quien no voy a terminar de nombrar, que hablaba justamente de una santa que iba y volvía, más que una santa, una especie de hada, que iba y volvía, y que una y otra vez iba reconociendo la degradación de la condición humana y la voluntad de acceder a los milagros solo para evitar el sacrificio del trabajo, del estudio, de los muchos sacrificios que le exige la vida a uno, y que por eso recurrían a ella, que no era como en los primeros tiempos en que la buscaban para resolver una cosa insoluble, sino que la utilizaban como solo por comodidad. Solo por comodidad. Y a tal punto fue el desgano de esta mujer, que se cuenta que finalmente, cuando en su última reencarnación, en su última aparición, la iban a buscar, ella decía: deben estar confundidos, yo soy solamente una viejita sin ningún poder alguno, la señora del chalet. La señora del chalet canta Edmundo Rivero.